Cómo una pequeña tribu nómada del antiguo Medio Oriente dio origen a una de las tradiciones religiosas más influyentes de la historia humana. La historia del judaísmo es un relato fascinante de fe, perseverancia y transformación que ha dejado una huella indeleble en la civilización occidental. Bajo el calor abrasador del desierto mesopotámico, un hombre llamado Abraham escuchó un llamado que cambiaría para siempre el curso de la historia religiosa. Era aproximadamente el año 1800 a.C. cuando este pastor de Ur de los Caldeos experimentó una revelación divina que le ordenaba abandonar todo lo que conocía: su hogar, sus dioses familiares, sus tradiciones ancestrales. «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré», le dijo aquella voz interior. En un mundo dominado por el politeísmo, donde cada ciudad veneraba a sus propios dioses, Abraham se atrevió a romper con siglos de tradición para seguir a una única deidad universal e invisible. La jornada de Abraham hacia Canaán no fue simplemente un viaje geográfico, sino el primer paso en una revolucionaria concepción espiritual: el monoteísmo. Mientras las caravanas de camellos atravesaban lentamente las dunas, Abraham y su esposa Sara, ya ancianos y sin hijos, llevaban consigo una promesa aparentemente imposible. Serían progenitores de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. Esta promesa se selló mediante un pacto solemne, una alianza entre Dios y Abraham que establecía una relación recíproca: fidelidad a cambio de protección, devoción a cambio de bendición. La fe de Abraham enfrentó su prueba más dramática cuando, según la tradición, Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, nacido milagrosamente cuando Sara ya había superado la edad fértil. Este episodio, conocido como la Akedá o atadura de Isaac, representa el momento culminante de la devoción absoluta. Con el corazón destrozado pero resuelto, Abraham llevó a su hijo a la cima del monte Moriah, construyó un altar y preparó el sacrificio. En el último instante, una voz detuvo su mano y un carnero apareció entre los arbustos como sustituto. Este drama espiritual estableció un precedente fundamental. El Dios de Abraham rechazaba los sacrificios humanos comunes en las religiones circundantes. Los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de este último constituirían el núcleo de lo que más tarde se conocería como las 12 tribus de Israel. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, el que lucha con Dios, tras un enigmático encuentro nocturno con un ser divino, transmitió a sus hijos una identidad religiosa única en el mundo antiguo. Esta familia extendida, que aún no contaba con un territorio propio ni con un sistema religioso formalizado, ya portaba el germen de una revolución espiritual que transformaría la comprensión humana de lo divino. La historia de Abraham representa más que un simple relato de los orígenes del pueblo judío. Simboliza el nacimiento de una nueva forma de entender la relación entre lo humano y lo divino. A diferencia de las religiones contemporáneas, donde los dioses eran manifestaciones de fuerzas naturales caprichosas, el Dios de Abraham se presentaba como un ser trascendente, ético y personal, interesado en establecer una alianza moral con los seres humanos. Esta concepción revolucionaria sentaría las bases no solo del judaísmo, sino también del cristianismo y del islam, las otras grandes religiones monoteístas que surgirían posteriormente. El destino del pequeño clan de Abraham dio un giro dramático cuando una devastadora hambruna obligó a sus descendientes a buscar refugio en Egipto. Lo que comenzó como una migración temporal se convirtió en una prolongada estancia que culminaría en esclavitud. Bajo el látigo de los capataces egipcios, los hijos de Israel clamaron por liberación durante generaciones. Fue entonces cuando surgió la figura de Moisés,
un israelita criado en la corte del faraón, quien, tras un encuentro místico con Dios en una zarza ardiente, regresó a Egipto con un mensaje contundente: deja ir a mi pueblo. La saga del Éxodo representa el momento fundacional en la historia judía, una epopeya de liberación que resuena hasta nuestros días. Tras una serie de plagas devastadoras que demostraron el poder del Dios de Israel sobre las deidades egipcias, el faraón finalmente permitió la salida del pueblo. La dramática travesía del Mar Rojo, con las aguas abriéndose milagrosamente para permitir el paso de los israelitas y luego cerrándose sobre el ejército perseguidor, selló su liberación física. Pero la libertad era solo el comienzo de un profundo proceso de transformación identitaria. En el imponente escenario del monte Sinaí, entre truenos y relámpagos, Moisés ascendió para recibir directamente de Dios los 10 mandamientos y la Torá, el conjunto de enseñanzas y leyes que constituiría la columna vertebral del judaísmo. Este momento marcó la transformación de un grupo de esclavos liberados en un pueblo con un propósito espiritual: ser testigos del Dios único ante todas las naciones. La revelación del Sinaí estableció un sistema ético, ritual y legal completo que abarcaba todos los aspectos de la vida individual y comunitaria. A diferencia de otras religiones antiguas centradas principalmente en rituales de apaciguamiento a los dioses, el judaísmo emergente enfatizaba la santidad de la vida cotidiana y la justicia social como expresiones de devoción. Tras 40 años de peregrinación por el desierto, un período de pruebas, rebeliones y aprendizaje, los israelitas finalmente entraron en Canaán bajo el liderazgo de Josué. La conquista y asentamiento en la tierra prometida no fue un proceso rápido ni sencillo. Durante el período de los jueces, líderes carismáticos surgían en momentos de crisis para unificar temporalmente a las tribus, pero la cohesión política seguía siendo frágil. Fue solo con el establecimiento de la monarquía, primero bajo Saúl y luego consolidada por David, que Israel emergió como una entidad política unificada. El reinado de David, c. 1010-970 a.C., representa la edad dorada del antiguo Israel. Este guerrero poeta, compositor de muchos de los salmos, conquistó Jerusalén y la estableció como capital política y religiosa. Su hijo Salomón llevó al reino a un apogeo de prosperidad y prestigio internacional, construyendo el primer templo en Jerusalén como morada permanente para el Arca de la Alianza, el símbolo más sagrado que contenía las tablas de la ley. El templo se convirtió en el centro espiritual del judaísmo, el lugar donde la presencia divina, Shejiná, moraba entre su pueblo. Los sacrificios rituales, las festividades anuales y las peregrinaciones al templo estructuraban la vida religiosa nacional. La monarquía unida bajo David y Salomón representó un breve pero crucial período de consolidación nacional y religiosa. El culto a Yahvé, aunque aún coexistía con prácticas paganas en algunos sectores, se institucionalizó como religión oficial del Estado. Los escribas comenzaron a compilar y preservar las tradiciones orales y los textos sagrados que eventualmente formarían parte de la Biblia hebrea. Este período estableció un ideal político-religioso que permanecería en la memoria colectiva judía durante milenios. Un pueblo unido bajo un rey justo, en su propia tierra, adorando al Dios único en su templo sagrado. La muerte de Salomón en el 931 a.C. provocó una fractura irreparable en el reino unificado. Su hijo Roboam, incapaz de manejar las tensiones tribales y económicas, vio cómo 10 de las 12 tribus se separaban bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino del norte, Israel, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales, constituyendo el reino del sur, Judá.
Este cisma político tuvo profundas implicaciones religiosas. Jeroboam, temeroso de que los peregrinajes a Jerusalén socavaran su autoridad, estableció santuarios alternativos en Betel y Dan, con becerros de oro como símbolos de la presencia divina. Así comenzó una divergencia religiosa que marcaría los destinos separados de ambos reinos. En este contexto de división y crisis espiritual surgieron los profetas, hombres y mujeres, que afirmaban hablar directamente inspirados por Dios. A diferencia de los adivinos y videntes comunes en otras culturas, los profetas hebreos no se limitaban a predecir el futuro. Eran críticos sociales que denunciaban la injusticia, recordaban al pueblo su pacto con Dios y llamaban al arrepentimiento. Elías, con su dramático enfrentamiento contra los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, defendió la adoración exclusiva a Yahvé. Amós, un simple pastor, denunció la opresión de los pobres por parte de los ricos. Oseas utilizó su propia experiencia matrimonial como metáfora del amor incondicional de Dios hacia su pueblo infiel. El reino del norte sucumbió ante el poderío asirio en el 722 a.C. Samaria, su capital, cayó tras un asedio brutal y gran parte de su población fue deportada y dispersada por el imperio, dando origen a las legendarias 10 tribus perdidas. Esta catástrofe fue interpretada por los profetas no como un simple revés militar, sino como un juicio divino por la infidelidad religiosa y la injusticia social. Para el reino de Judá, que sobrevivió como entidad independiente por casi 150 años más, la caída de su vecino del norte sirvió como una advertencia ominosa. El reino de Judá experimentó períodos alternantes de reforma religiosa y recaída en prácticas paganas. El rey Ezequías, c. 715-687 a.C., emprendió una purificación del culto, centralizando la adoración en el templo de Jerusalén y destruyendo los lugares altos donde se realizaban rituales sincréticos. Su bisnieto, el rey Josías, c. 640-609 a.C., llevó a cabo una reforma aún más radical tras el descubrimiento de un libro de la ley, posiblemente una versión primitiva del Deuteronomio, durante renovaciones en el templo. La reforma de Josías reforzó el monoteísmo estricto y estableció el movimiento Yahvé solo, que rechazaba cualquier forma de sincretismo religioso. En este turbulento periodo, destacó la voz del profeta Isaías, cuyo ministerio abarcó los reinados de varios monarcas de Judá. Sus oráculos combinaban denuncias contra la injusticia social, advertencias sobre alianzas políticas peligrosas y visiones de un futuro redentor. Jeremías, el profeta llorón, anunció la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio, pero también prometió un nuevo pacto que Dios escribiría en los corazones del pueblo. Estas voces proféticas no solo transformaron la comprensión religiosa de su tiempo, sino que establecieron conceptos fundamentales que perdurarían en el judaísmo posterior: la universalidad de Dios, la ética como componente esencial de la religión y la esperanza en una futura redención nacional y cósmica. Los profetas representan una característica distintiva y revolucionaria del judaísmo antiguo. En un mundo donde la religión generalmente servía para legitimar el poder establecido, estos visionarios se atrevieron a hablar verdad al poder, desafiando a reyes y sacerdotes en nombre de la justicia divina. Su legado transformó la religión israelita de un culto nacional centrado en rituales a una fe ética con implicaciones universales. La idea profética de que Dios juzga a las naciones según estándares morales y no simplemente por su lealtad ritual, introdujo una dimensión ética revolucionaria en la historia de las religiones. ¿Cómo sobrevive una religión cuando su templo es destruido, su tierra arrebatada y su pueblo dispersado?
El año 586 a.C. marcó un punto de inflexión catastrófico en la historia judía. Las advertencias proféticas se cumplieron cuando el poderoso ejército babilónico de Nabucodonosor II sitió Jerusalén, derribó sus murallas y redujo a cenizas el magnífico templo de Salomón. Para los judíos, este momento representaba el colapso de su mundo. El templo, morada de la presencia divina, había desaparecido. La dinastía davídica, promesa de continuidad política, había sido interrumpida, y miles de habitantes fueron forzados a marchar encadenados hacia Babilonia. El camino del exilio estaba pavimentado de lágrimas. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. Lamenta el Salmo 137, capturando la profunda nostalgia de los deportados. En tierras extranjeras, rodeados de impresionantes templos dedicados a dioses extraños, los judíos enfrentaron una crisis existencial sin precedentes. ¿Cómo adorar a Yahvé sin el templo? ¿Cómo mantener su identidad única en medio de una civilización dominante? ¿Por qué su Dios había permitido semejante calamidad? Estas preguntas desgarradoras exigían respuestas que transformarían fundamentalmente la religión israelita. Lejos de sucumbir a la desesperación o ser absorbidos por la cultura babilónica, los exiliados experimentaron un extraordinario renacimiento espiritual. Surgieron nuevas instituciones, la sinagoga, literalmente asamblea, como lugar de oración y estudio, el énfasis en la observancia del Shabbat y la circuncisión como marcadores de identidad, y la recopilación y edición de textos sagrados que eventualmente formarían la Biblia hebrea. Los profetas del exilio, especialmente Ezequiel y el denominado Segundo Isaías, ofrecieron interpretaciones teológicas que ayudaron a los judíos a comprender su tragedia y mantener la esperanza. El exilio no era un abandono divino, sino una purificación temporal, no el fin de la historia, sino un nuevo capítulo en la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Ciro, el Grande de Persia, conquistó Babilonia en 539 a.C., emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a su tierra y reconstruir su templo. No todos aprovecharon esta oportunidad. Muchos habían echado raíces en Babilonia, estableciendo prósperas comunidades que perdurarían por siglos. Así comenzó la diáspora judía, una realidad que caracterizaría la experiencia judía hasta nuestros días. Los que regresaron a Jerusalén, liderados por figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, enfrentaron enormes desafíos. Una tierra devastada, oposición de pueblos vecinos y tensiones internas. La reconstrucción del templo, completada en 516 a.C., fue modesta comparada con la gloria del edificio salomónico, pero simbolizaba la persistencia y renovación del pacto. La transformación más profunda ocurrió bajo el liderazgo del escriba y sacerdote Esdras, quien llegó a Jerusalén casi un siglo después del primer retorno. Versado en la ley de Moisés, Esdras lideró una reforma religiosa que cimentaría las bases del judaísmo posterior. En una dramática asamblea pública leyó y explicó la Torá al pueblo, estableciendo la centralidad del texto sagrado en la vida judía. Instituyó medidas para mantener la pureza religiosa, incluyendo la controvertida disolución de matrimonios con extranjeros. Mientras tanto, Nehemías reconstruyó las murallas de Jerusalén, proporcionando seguridad física y renovando el orgullo cívico. Juntos, estas figuras ayudaron a forjar una nueva identidad, ya no simplemente israelitas, miembros de una nación, sino judíos, adherentes a una fe distintiva. El período persa representó una reimaginación radical de lo que significaba ser judío. Si antes de la destrucción la identidad israelita estaba indisolublemente ligada al templo, la monarquía y el territorio, ahora emergía una comprensión más portable de la fe.
La Torá reemplazó al templo como centro de gravedad religiosa. Los rabinos y escribas comenzaron a ganar autoridad junto a los sacerdotes, y la práctica personal de los mandamientos adquirió mayor importancia que los sacrificios rituales. El judaísmo que emergió del crisol del exilio era más resiliente, adaptable y espiritualmente maduro, capaz de sobrevivir en circunstancias radicalmente cambiantes. Esta transformación no fue simplemente una respuesta a la crisis, sino una evolución teológica que sentó las bases para una tradición religiosa que perduraría milenios, incluso a través de futuros exilios y persecuciones. El amanecer helenístico llegó abruptamente al mundo judío cuando Alejandro Magno conquistó Judea en el 332 a.C., abriendo las puertas a una influencia cultural griega sin precedentes. Tras la muerte del conquistador macedonio, el territorio judío quedó atrapado en las disputas entre sus sucesores, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. Este periodo turbulento presentó tanto oportunidades como amenazas. Las ciudades griegas florecían con sus gimnasios, teatros y escuelas filosóficas, ofreciendo atractivas posibilidades de integración cultural y económica, pero también desafíos fundamentales a la distintiva forma de vida judía basada en la Torá. La tensión entre helenización y tradición alcanzó su punto crítico bajo el gobernante seleucida Antíoco IV Epífanes. En el 167 a.C., este monarca, determinado a acelerar la helenización de sus dominios, prohibió prácticas judías fundamentales como la circuncisión y la observancia del Shabbat, profanó el templo, colocando una estatua de Zeus en su interior y ordenó sacrificios de cerdos en el altar sagrado. Esta provocación desencadenó la revuelta de los macabeos, cuando el sacerdote Matatías y sus 5 hijos lideraron una guerrilla contra las fuerzas seleucidas. Contra todo pronóstico, los rebeldes lograron expulsar a los invasores y purificar el templo, evento conmemorado hasta hoy en la festividad de Hanukkah. El subsiguiente establecimiento de una dinastía judía independiente, los Asmoneos, que combinaba autoridad política y religiosa, marcó un breve pero significativo período de autonomía. El período del Segundo Templo fue testigo de una extraordinaria efervescencia religiosa y diversidad teológica dentro del judaísmo. Surgieron distintas sectas o corrientes interpretativas, cada una con su visión sobre cómo vivir fielmente la Torá. Los fariseos enfatizaban la aplicación de la ley escrita a la vida cotidiana mediante interpretaciones orales. Defendían la creencia en la resurrección y en un mundo espiritual poblado por ángeles y demonios. Los saduceos, principalmente de la aristocracia sacerdotal, rechazaban estas innovaciones apegándose estrictamente al texto escrito de la Torá y negando conceptos como la vida después de la muerte. Los esenios, una comunidad ascética parcialmente aislada, practicaban un estilo de vida comunitario y ritual purificador, esperando una inminente intervención divina que restauraría el verdadero culto. Mientras tanto, movimientos mesiánicos y apocalípticos florecían entre los sectores más oprimidos, anticipando una transformación cósmica que derrocaría el orden existente. La diáspora judía se expandió significativamente durante este periodo, con florecientes comunidades en Alejandría, Antioquía, Roma y Babilonia. En estos entornos multiculturales, los judíos desarrollaron formas de mantener su identidad mientras participaban en la vida social y económica más amplia. En Alejandría, el judaísmo helenístico alcanzó su expresión más sofisticada. La Torá fue traducida al griego, la Septuaginta. Filósofos como Filón interpretaron las escrituras utilizando categorías platónicas, y apologistas defendieron la antigüedad y sabiduría del judaísmo frente a críticos paganos.
Estas comunidades diaspóricas, vinculadas a Jerusalén por contribuciones económicas y peregrinaciones, demostraron la adaptabilidad y vitalidad de la tradición judía en contextos radicalmente diversos. La conquista romana de Judea en el 63 a.C. por Pompeyo marcó el comienzo de una relación compleja y frecuentemente tensa, bajo el gobierno de Herodes el Grande, 37-4 a.C. Cliente de Roma, el Templo de Jerusalén fue magnificentemente reconstruido, alcanzando un esplendor que superaba incluso al original salomónico. Paradójicamente, mientras el centro físico del judaísmo brillaba con renovado resplandor, las tensiones sociales, económicas y políticas se intensificaban. Los romanos imponían pesados tributos, la aristocracia sacerdotal se distanciaba del pueblo común y grupos revolucionarios como los celotes abogaban por la resistencia armada contra la ocupación extranjera. Esta combinación explosiva de factores religiosos, económicos y políticos culminaría eventualmente en la gran revuelta judía del 66-73 d.C., cuyo desenlace catastrófico transformaría nuevamente el curso del judaísmo. El horizonte de Jerusalén se oscureció en el año 70 d.C., cuando las legiones romanas comandadas por Tito sitiaron la ciudad santa, culminando 4 años de sangrienta revolución. El 9 del mes de Av, fecha que ya conmemoraba la destrucción del primer templo siglos antes, las llamas devoraron el magnificente templo de Herodes. Flavio Josefo, historiador judío testigo de la catástrofe, describe con angustia cómo los soldados romanos arrancaron el oro de las paredes mientras el edificio ardía, cumpliendo involuntariamente la profecía de que no quedará piedra sobre piedra. El arco de Tito en Roma, que muestra el candelabro de 7 brazos y otros tesoros sagrados llevados en procesión triunfal, permanece como testimonio pétreo de este trauma nacional que cambiaría para siempre el rostro del judaísmo. Ante esta segunda destrucción, incluso más devastadora que la babilónica, el judaísmo enfrentaba una crisis existencial sin precedentes. Sin embargo, una figura visionaria emergió en medio del caos: Rabán Yohanan ben Zakkai. Según la tradición, este sabio fariseo escapó de la sitiada Jerusalén oculto en un ataúd, convenciendo al general romano Vespasiano de permitirle establecer una academia en Yavne, ciudad costera alejada del epicentro revolucionario. Esta academia se convertiría en el laboratorio donde se reinventaría el judaísmo para un mundo sin templo. La brillante intuición de Ben Zakkai fue reconocer que la supervivencia requería transformar radicalmente la práctica religiosa. La oración reemplazaría a los sacrificios, las mesas familiares se convertirían en altares a través de bendiciones y rituales domésticos, y el estudio de la Torá sería equivalente al servicio templario. Este período vio la consolidación del judaísmo rabínico, centrado en la figura del rabino como intérprete autorizado de la tradición. Bajo el liderazgo de figuras como Rabán Gamaliel II y posteriormente Rabí Yehudá Hanasí, los sabios sistematizaron la Torá oral, las interpretaciones, aplicaciones y expansiones de la ley escrita que se habían transmitido generacionalmente. Este monumental esfuerzo culminó en la compilación de la Mishnah alrededor del año 200 d.C., un texto revolucionario que organizaba temáticamente las discusiones legales, estableciendo un método dialéctico de análisis que caracterizaría el pensamiento rabínico posterior. La Mishnah no simplemente preservaba tradiciones antiguas, creaba un nuevo paradigma intelectual que permitía la continua adaptación del judaísmo a circunstancias cambiantes. La revuelta de Bar Kokhba, 132-135 d.C., un último y desesperado intento de restaurar la independencia judía bajo un líder que algunos
como el respetado Rabí Akiva, consideraron el Mesías prometido, terminó en una catástrofe aún mayor. El emperador Adriano aplastó brutalmente la rebelión, prohibió la práctica del judaísmo, renombró Jerusalén como Aelia Capitolina y transformó Judea en Siria-Palestina, intentando borrar la conexión histórica del pueblo judío con su tierra. Cientos de miles de judíos murieron o fueron vendidos como esclavos. Esta segunda catástrofe consolidó la diáspora como condición permanente. El pueblo judío viviría principalmente fuera de su tierra ancestral durante los siguientes 18 siglos, desarrollando comunidades desde Mesopotamia hasta España, desde el norte de África hasta Europa central. La obra intelectual, iniciada con la Mishnah, continuó expandiéndose en los siglos siguientes, culminando en la compilación del Talmud, disponible en dos versiones: el Talmud de Jerusalén, completado alrededor del 400 Depus de Cristo, y el más extenso y autoritativo Talmud de Babilonia, finalizado hacia el 500 d. Cristo. Estos textos monumentales registran las discusiones de generaciones de rabinos sobre cada aspecto imaginable de la vida judía, desde complejas cuestiones legales y rituales hasta narrativas folclóricas, especulaciones teológicas y consejos prácticos. El Talmud no es simplemente un código legal, sino una conversación multigeneracional que preserva opiniones minoritarias junto a las mayoritarias. Modela un método de análisis incisivo y refleja una visión del mundo donde cada detalle cotidiano tiene significado cósmico. Este texto, frecuentemente descrito como un mar por su vastedad e inagotable profundidad, se convertiría en el eje central del estudio judío y la práctica religiosa durante milenios. En este período se consolidaron las instituciones que sostendrían al judaísmo en la diáspora: la sinagoga como centro comunitario de oración, estudio y reunión, el calendario litúrgico que santificaba el tiempo a través de festivales que conmemoraban eventos históricos, el ritual doméstico que transformaba cada hogar en un microcosmos sagrado, y un sistema educativo que priorizaba la alfabetización y el estudio de textos sagrados. La genialidad del judaísmo rabínico fue crear un sistema religioso portátil, no dependiente de un lugar o institución central, sino arraigado en prácticas que podían realizarse en cualquier lugar donde hubiera un mínimo de judíos. Esta descentralización, originalmente una respuesta a la catástrofe, se convertiría en una fuente de extraordinaria resiliencia, permitiendo al judaísmo sobrevivir y adaptarse a condiciones radicalmente diversas a lo largo de los siglos venideros. ¿Cómo sobrevive una tradición milenaria enfrentando persecuciones, diásporas y modernización? La historia del judaísmo posterior al período talmúdico es un testimonio extraordinario de adaptabilidad y persistencia. Desde los guetos medievales hasta las comunidades cosmopolitas contemporáneas, el pueblo judío ha mantenido su identidad única mientras respondía creativamente a desafíos cambiantes. En la Europa medieval, las comunidades judías desarrollaron una rica cultura bajo condiciones frecuentemente adversas. Los judíos, excluidos de la propiedad de tierras y de muchos oficios por restricciones legales, se especializaron en comercio, artesanía y finanzas. La comunidad o Kehilá funcionaba como un microgobierno autónomo, administrando justicia interna, educación y asistencia social. Grandes centros de estudio florecieron en la España musulmana, donde figuras como Maimónides, 1135-1204, sintetizaron magistralmente la tradición rabínica con la filosofía aristotélica. En la Europa cristiana, comentaristas como Rashi, 1040-1105, y los tosafistas enriquecieron la comprensión del Talmud con análisis penetrantes. Mientras tanto,
La tradición mística de la Cábala se desarrollaba en círculos selectos, explorando las dimensiones más profundas y esotéricas de la revelación divina. La Edad Media también trajo persecuciones devastadoras. Las cruzadas, iniciadas para liberar Tierra Santa, frecuentemente comenzaban con masacres de comunidades judías europeas. La peste negra desencadenó acusaciones absurdas de envenenamiento de pozos. Disputas teológicas forzadas culminaron en quemas públicas del Talmud. La cumbre de esta persecución llegó con la expulsión de España en 1492, cuando los reyes católicos Fernando e Isabel decretaron que todos los judíos debían convertirse al cristianismo o abandonar el reino. Cerca de 200.000 judíos partieron, dispersándose por el norte de África, el Imperio Otomano y otras partes de Europa, llevando consigo distintas tradiciones sefardíes. Esta catástrofe, sin embargo, también generó renovación. El místico Isaac Luria desarrolló en Seifed, actual Israel, una nueva cábala que ofrecía consuelo cósmico, interpretando el exilio judío como reflejo de un exilio divino. La Ilustración europea y la emancipación judía en el siglo XVIII iniciaron un nuevo capítulo de transformación radical. Por primera vez en siglos, se abrieron posibilidades de integración social y política para los judíos. Moses Mendelssohn, filósofo berlinés, ejemplificó las posibilidades y tensiones de esta nueva era. Firmemente comprometido con la tradición judía, pero abierto a la cultura europea moderna. En respuesta a estas nuevas realidades, surgieron distintas corrientes del judaísmo moderno. El judaísmo reformista, iniciado en Alemania, abogaba por adaptaciones sustanciales de la práctica religiosa para armonizarla con la sensibilidad moderna, eliminando elementos considerados anacrónicos y enfatizando la ética universal sobre el ritual particularista. El judaísmo conservador buscaba un equilibrio entre tradición y cambio, aceptando la crítica histórica de los textos sagrados mientras mantenía un compromiso con la ley judía. El judaísmo ortodoxo, particularmente en su vertiente jasídica, respondió a la modernidad reafirmando la autoridad total de la tradición y, en algunos casos, intensificando el aislamiento comunitario como estrategia de preservación. El siglo XX trajo tanto la mayor catástrofe como el más extraordinario renacimiento en la historia judía moderna. El Holocausto, o Shoah, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos por la Alemania nazi y sus colaboradores, representó un intento sin precedentes de aniquilación total. Comunidades enteras que habían existido durante siglos en Europa Oriental, centros vibrantes de cultura y espiritualidad judía, fueron borradas del mapa. Sin embargo, incluso en los campos de concentración y guetos, muchos judíos mantuvieron prácticas religiosas clandestinas, discusiones teológicas sobre el significado del sufrimiento y actos de resistencia espiritual. El Holocausto planteó desafíos teológicos profundos. ¿Cómo entender el silencio divino ante semejante mal? ¿Cómo reconstruir la fe después de Auschwitz? Pensadores como Emil Fackenheim, Elie Wiesel y Emanuel Levinas lucharon con estas cuestiones, desarrollando respuestas que rechazaban tanto el consuelo fácil como la desesperación total. Paralelamente a esta tragedia, el sueño milenario de retorno a Sion se materializaba con el establecimiento del Estado de Israel en 1948. Este acontecimiento representa una transformación revolucionaria en la experiencia judía. Después de casi 2000 años de existencia como minoría dispersa, los judíos recuperaban soberanía política en su tierra ancestral. Israel se convirtió en refugio para sobrevivientes del Holocausto y para comunidades judías expulsadas de países árabes tras 1948. El renacimiento del hebreo como lengua cotidiana
el florecimiento de nuevas expresiones culturales judías y la creación de instituciones religiosas en un contexto mayoritariamente judío han generado dinámicas sin precedentes. Al mismo tiempo, la compleja situación geopolítica de Israel y el conflicto israelí-palestino han planteado desafíos éticos, políticos y teológicos a judíos de diversas orientaciones. En el mundo contemporáneo, el judaísmo continúa evolucionando en respuesta a nuevas realidades. Las comunidades norteamericanas han desarrollado expresiones vibrantes que van desde el judaísmo reconstruccionista hasta renovaciones místicas inspiradas en la espiritualidad jasídica. El feminismo judío ha transformado radicalmente la participación de las mujeres en todas las denominaciones, excepto las más tradicionalistas, con la ordenación de rabinas, la creación de rituales inclusivos y la reinterpretación de textos desde perspectivas femeninas. Nuevas voces judías emergen de comunidades históricamente marginadas, incluyendo judíos de color, judíos LGBTQ+, y judíos de origen sefardí y mizrahi, oriental. La diversidad del judaísmo contemporáneo refleja su extraordinaria capacidad de adaptación sin perder continuidad con su pasado milenario. La historia del judaísmo nos enseña lecciones universales sobre resiliencia humana, adaptación cultural y persistencia identitaria. A lo largo de 4 milenios, esta tradición ha experimentado momentos de esplendor y catástrofes devastadoras, expansión imperial y marginación opresiva, renovación espiritual y desafíos existenciales. En cada crisis, los líderes judíos han respondido creativamente, reinterpretando su herencia para hacerla relevante en nuevos contextos. La transición del culto sacrificial al estudio y la oración después de la destrucción del templo, la codificación de la tradición oral ante la amenaza de su pérdida, la síntesis de filosofía griega y revelación bíblica en la Edad Media, y las diversas respuestas a la modernidad ilustran esta capacidad de reinvención conservadora, cambiar para permanecer fiel a lo esencial. Esta narrativa milenaria continúa desarrollándose hoy, en un mundo globalizado donde las identidades tradicionales enfrentan presiones homogeneizadoras. El judaísmo sigue ofreciendo un modelo de particularismo universalista, arraigado en tradiciones específicas, pero abierto al diálogo con otras culturas, comprometido con la supervivencia grupal, pero consciente de responsabilidades hacia toda la humanidad. La tensión creativa entre tradición e innovación, entre memoria histórica y respuesta al presente, entre lealtad comunitaria y valores universales que ha caracterizado al judaísmo a lo largo de su historia, sigue generando nuevas síntesis en el siglo XXI. Como dijo el rabino y filósofo Abraham Joshua Heschel, el judaísmo es un cementerio y un laboratorio, preservando verdades eternas mientras busca constantemente nuevas expresiones de ellas. Esta combinación de fidelidad y creatividad explica por qué una tradición nacida en las tiendas nómadas de Abraham sigue inspirando comunidades vibrantes alrededor del mundo 4 milenios después.